Bueno, vamos a empezar con esta mesa titulada Melanie Klein, un diálogo hoy, con que participarán la doctora Elsa Eisenberg, miembro titular, ex vicepresidente de APA y autora de numerosos trabajos y publicaciones. La doctora Hilda Katz, licenciada en psicología, miembro titular en función didáctica, coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes de APA, profesora de seminarios y coordinadora del espacio de investigación, de espacios de investigación en APA y profesora invitada titular de posgrado de la USAL. El doctor Darío Arce, miembro titular en función didáctica, especialista en niños y adolescentes y también en pacientes graves. Bueno, le voy a dar la palabra al doctor Darío Arce, que será el conductor de la mesa de hoy. Bueno, buenos días. ¿Está bien? Buenos días. Gracias por la invitación a dialogar con dos colegas que seguramente nos van a decir muchísimas cosas de una autora que, sin exageraciones, marcó un quiebre y un cambio en el psicoanálisis. Creó un modelo teórico y reformuló muchos aspectos del psicoanálisis, quizás de manera un tanto desprolija y despreocupada por los cambios que se introducían con sus ajustadas observaciones clínicas en la metapsicología freudiana y en los conceptos del psicoanálisis de aquel momento. Autora que supuestamente quedó olvidada, pero que dejó una gran impronta en nuestro ADN psicoanalítico, sobre todo en APA. Aunque escuchando el taller que tuvimos recién, me parece que de olvidado no tiene nada, pero bueno. Baste pensar en la producción teórico-clínica y la enorme impregnación que tuvo en la APA desde sus comienzos. Solo para mencionar una de aquellas producciones, el libro de técnica de Racker, desarrollo basado en ideas y conceptos kleinianos, o los trabajos de Madé, Willy, Baranger y Mom, que utilizan los aportes kleinianos y critican el pensamiento hegemónico kleiniano de aquella época, pero sin dejar de poner en valor sus valiosos aportes. Ok. Llevando adelante un pluralismo realmente enriquecedor. Hay ideas, conceptos presentes en nuestro acervo que muchas veces, sin saberlo, operan en nuestro pensamiento analítico. Incluso a veces tenemos actualmente visitas de autores extranjeros, los últimos años, por ejemplo, franceses que vienen a la APA y hablan de conceptos kleinianos. Incluso hasta los traen. Fueron muchos los conceptos que desarrolló Klein y aportaron cambios capitales a nuestra clínica. Conceptos que permitieron el trabajo con niños y con pacientes psicóticos a los que Freud había vedado el tratamiento. Es enorme la cantidad de autores que se nutrieron de este pensamiento, obviamente junto al de Freud. Baste mencionar Wilfred Bion, Donald Winnicott, Rosenfeld, Meltzer, etc. Decía que existen muchos temas importantes en los que se produjeron desplazamientos, o deslizamientos más bien. Uno de ellos, que tiene mucho relieve, fue el complejo de Edipo temprano. Uno de los conceptos que tuvo enorme pregnancia, ya que en la clínica se observaba que el Edipo tardío no alcanzaba para explicar muchos de los fenómenos, ni para operar, sobre todo en pacientes graves. Al parecer, Klein deslizó todos estos conceptos del complejo Edipo tardío al temprano. En apariencia, el cambio fue temporal y un complejo de Edipo se desliza al siguiente. Sin embargo, pasó inadvertido el pasaje del Edipo temprano al Edipo tardío. Situación que, al introducirlo, se produjeron modificaciones solapadas bajo la supuesta aceptación de descripciones del complejo de Edipo señalado por Freud. Al principio, este deslizamiento o esta modificación fue invisible. Cuando se incluyó la descripción del conjunto fantasmático del Edipo temprano, se iluminó claramente la clínica. Pero, de la manera que lo introdujo Klein y la manera que se introdujo, se produjo un descentramiento radical del complejo de Edipo tardío como nodular de las neurosis, que no se percibió de entrada.
utilizando el principio de continuidad genética a ultranza, tal como lo formula Susan Isaac, todas las formas de objeto dependen de su forma más primitiva. Es decir, que el pene depende del pecho y depende del pezón. El primero de la serie condiciona al resto. Bueno, hay muchas cosas para decir acerca del complejo de Edipo, que seguramente Elsa y Hilda nos van a hablar. Pero me gustaría que directamente hablen ellas y que puedan hablar sobre, por ejemplo, temas que entraron en tensión con Freud, por ejemplo, mundo externo, mundo interno, realidad psíquica, fantasía, femenidad y, por supuesto, posición y objeto, al que Willy le dedicó un libro y Elsa sabe muchísimo de esto. Así que, bueno, nos gustaría escucharte. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, agradezco la invitación a Mirta Goldstein a debatir este tema que considero un desafío interesante, ya que me retrotrae a mis primeros años de formación como analista, cuando el modelo kleiniano era dominante en APA. Respondiendo a la pregunta, ¿qué diferencia introduce Melanie Klein? Pienso, con mi amiga Cristina Melgar, con quien charlamos sobre este tema, que Klein da lugar con sus ideas a un giro copernicano. Considero que es la primera analista que se atreve a discutir al maestro y logra crear un nuevo modelo teórico. Luego vendrán otros, los post-kleinianos como Bion y Winnicott, ya Darío nos dijo algo, Lacan y otros franceses, los americanos, etcétera, hasta el pluralismo ideológico presente. Digamos que si bien Klein se apoya en Freud, sus postulaciones le ayudan a construir otro modelo psicoanalítico. Así tenemos que Klein utiliza otra base empírica para teorizar. Usa el tratamiento de niños a diferencia de Freud, quien parte del abordaje de adultos. Primero trata mujeres y luego hombres también. Klein se centra en las ansiedades tempranas, a diferencia de Freud, quien se ocupa de los emergentes, de la represión de los deseos sexuales y de la conflictiva Edipo. Para Klein, la ansiedad central en sus formulaciones es una expresión de la agresión, que a su vez depende de la pulsión de muerte descrita por Freud. Esta autora formula las posiciones esquizoparanoide y depresiva como funcionamientos psíquicos que incluyen ansiedades, objetos, mecanismos de defensa, etc. Según Willy Baranger, tanto las posiciones como la teoría objetal son paradigmáticas del aporte kleiniano. Un elemento esencial de diferencia con Freud es la formulación justamente de la teoría de las relaciones objetales en detrimento de la teoría pulsional. Es lo que pienso. El universo kleiniano está lleno de objetos. A partir del objeto pecho inicial, desarrolla el objeto bueno, el objeto malo, el objeto idealizado, el objeto persecutorio, el objeto parcial y el objeto total. Willy Baranger destaca en su libro sobre el tema dos tipos de objeto en Klein. El de la identificación,
que da lugar a las instancias psíquicas, y el introyectado, el objeto cuasi persona, de donde formulará dicho autor su hipótesis del objeto muerto vivo en el duelo. Klein también se centra en el abordaje de las fantasías inconscientes, que en realidad lo que lo enuncia es una discípula de ella, que es Susan Isaacs, discípula de ella. Remiten a los contenidos primarios del inconsciente, a experiencias tempranas percibidas como sensaciones que luego adquieren forma de imágenes. Se refieren primitivamente al cuerpo y representan los movimientos instintivos de la libido y de la destrucción dirigidos hacia el objeto. A mí todo esto me impresiona como una reformulación del inconsciente freudiano, de las vicisitudes de la pulsión y de la construcción de la representación cosa. Aquí un comentario. Las fantasías inconscientes, así definidas, están en el centro de las ideas sobre campo analítico descritas por Willy Madé-Beranger y provienen justamente de la época kleiniana de dichos autores. En la lectura que hace Klein de la condición humana, hay un predominio de la agresión y destructividad sobre lo erótico. Aquí desarrolla el Freud de 1920. Dadas las condiciones del mundo actual, es para tener en cuenta su enunciado. Otra diferencia muy importante es que Klein descentra, como nos recordaba Darío, descentra el Edipo como el núcleo de todas las neurosis según lo formula Freud, enfatizando las ansiedades tempranas y planteando a su vez un Edipo también temprano, a partir del destete, un Edipo oral teñido de ansiedades tempranas. También formula el concepto de envidia, especialmente de envidia primaria, como expresión de la agresión innata, concepto que ha despertado lógicos cuestionamientos, incluida yo misma. Phillips Grosskreutz, su biógrafa canadiense, que tiene un libro excelente, ¿no?, quien ha investigado profunda y largamente durante 5 años su vida y obra con apoyo de la Sociedad Británica y de la familia de Klein, señala que esta autora se crió en un hogar con intensa rivalidad y envidia entre sus miembros, lo que constituiría, según Grosskreutz, una fuente de sus formulaciones acerca de la envidia. Bien. En la clínica se destacan, entre otros, pero para los kleinianos, el uso de la contratransferencia descrita por Paula Heyman. Digo los kleinianos porque había una gran rivalidad entre Klein y Paula Heyman, y Klein usaba la contratransferencia, no hacía uso de la contratransferencia, solo para autoanalizarla. Sabemos que Paula Heyman formula este concepto y el uso de la contratransferencia más o menos en la época que entre nosotros lo hace Raquel aquí en Buenos Aires. Klein desarrolló brillantemente la técnica de juegos para el tratamiento de niños, creando el psicoanálisis de niños. Hubo una pionera, digamos, como suele pasar siempre, que era, a ver si me sale el alemán, Hermine von Hugh-Hellmuth, que ya había iniciado antes que ella, digamos.
pero ella le dio un estatus, digamos, de psicoanálisis de niños. En la práctica kleiniana que circulaba en Buenos Aires en la época de mi formación, a long time ago, como analista, así también en Londres y otras zonas de influencia, la técnica era muy rígida, especialmente el encuadre. Lo digo de antes, seguramente siguen igual, pero más o menos, ¿no? Pero bueno. Otra diferencia importante es que en vez de rescatar o reconstruir la historia a la manera freudiana o centrarse en el significante, trabajaba en la explicitación de la relación transferencial, interpretando en el aquí, ahora conmigo, especialmente centrada en la transferencia negativa. Su objetivo era deshacer precozmente la transferencia negativa para que emergiera la transferencia positiva. Se le ha reprochado a Klein un exceso de centramiento en el objeto u objetos internos en detrimento del objeto externo. Debo decir que esos eran mis cuestionamientos, los que yo hacía en los magníficos seminarios que dictaba Willy Baranger sobre Klein cuando yo era candidata, que luego les podré contar una anécdota sobre eso. En relación con lo anterior, quiero hacer un comentario sobre el caso Richard, un paciente de 10 años a quien Klein le dedicó un libro y en el que transmitió las sesiones que transcurrieron en Escocia, donde ambos estaban evacuados con motivo de los bombardeos sobre Londres durante 1941. Fueron 90 y pico sesiones realizadas todos los días durante 4 meses. Klein lo ayuda a Richard en 4 meses a deshacer temores, angustias y fobias que le impedían ir al colegio o estar con amigos, interpretándole sus fantasías edípicas agresivas, lo cual es brillante, ¿no? Pero nunca le incluía la realidad externa, que era la guerra, porque Richard traía todo material sobre la guerra, que Richard estaba evacuado, que el papá estaba muy enfermo, muy grave, y que el hermano mayor, él tenía un hermano, Richard, mayor que él, estaba en la guerra. Bien, otro tema. Klein describió importantes mecanismos de defensa, entre otros la introyección basada en Ferenczi, quien fue su primer analista, y la identificación proyectiva, donde domina la proyección de la agresión sobre el otro, ligada a un mecanismo de escisión o disociación, splitting en inglés, previo, diferente de la escisión freudiana. Para Willy Baranger, la escisión o disociación, él la llamaba en realidad el clivaje, como lo denominaba a partir de la traducción francesa, era el mecanismo más importante que había descrito Klein. Mientras que Bion, por su lado, describe una versión más benigna de la identificación proyectiva, la que puede dar lugar al fenómeno de reverie en la madre y en el analista. Las teorías de Klein permitieron, como nos adelantó Darío, el tratamiento de psicóticos, el abordaje de pacientes psicóticos o con funcionamiento psicótico. Entre nosotros la utilizaron grandes maestros, entre otros Pichon Rivière, Blecher, Lieberman, etc.
En este último campo, los post-kleinianos, como Bion y Winnicott, han hecho muchos aportes, y antes también Rosenfeld, que escribió sobre el psicoanálisis esquizofrénico. Así, Bion articula Freud y Klein con una teoría del pensamiento o del funcionamiento mental que numerosos analistas utilizan con pacientes con funcionamiento psicótico. Por otro lado, Winnicott desarrolla, a partir de su rica práctica con niños, ideas sobre la construcción temprana del psiquismo infantil y su relación con la madre suficientemente buena, trabajando con una óptica más lúdica, con la cual él se va diferenciando entre cuestionarle la envidia primaria y la relación con el objeto externo, se va diferenciando de Klein. Es interesante señalar que Winnicott supervisó con Klein y ella a su vez tuvo un primer análisis con Ferenczi, quien tenía una actitud maternal femenina con sus pacientes, como nos recuerda Luis Martín Cabré en sus trabajos, a quien escucharemos pronto. Otra diferencia teórica importante con Freud es que Klein plantea un funcionamiento psíquico temprano, el yo desde el comienzo, el superyo temprano y la relación con los objetos. Obvia el narcisismo, ¿no? Rescato, como lo hice hace años cuando entré a APA, su visión de la sexualidad femenina que ponía en debate el modelo falocéntrico freudiano, apuntando a una feminidad primaria, desenlace de la importante relación con la madre y con el cuerpo de la misma, describiendo una ansiedad de castración femenina donde la niña teme la retaliación de la madre por sus deseos agresivos contra ella y su cuerpo. Por ello pienso que si bien es cierto que Freud privilegia al padre, Klein lo hace con la madre. Pienso que el creador del psicoanálisis teoriza a partir de la temática edípica, por eso enfatiza la importancia del padre, mientras que Klein se centra en la relación temprana con la madre. Además, pienso que Klein omite el desamparo del bebé, que Freud nos describe en 1926 en Inhibición, Síntoma y Angustia. Una hipótesis sobre esta carencia de, a mi entender, remite a su propio desamparo no del todo quizás reconocido cuando ella era joven y dejaba a sus hijos pequeños con su madre mientras ella estaba muy deprimida para asumir su compromiso materno. Todo esto se ve muy bien en el libro de Grosskopf. Y algo de todo esto que yo acabo de comentar tiene relación también con los comentarios previos que hice sobre el caso Richard. Y para finalizar, porque hay que finalizar, he intentado transmitir en forma sintética una lectura crítica de la obra de Klein, reconociendo, no obstante, la riqueza de su aporte al psicoanálisis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elsa. Ahora le vamos a dar la palabra a Hilda Katz. Muchísimas gracias, Elsa. Realmente no hay mucho que decir, pero realmente muchas gracias por tu entrega y tu presentación. Para hablar de Klein, yo preparé algo que le llamo abrir la puerta para ir a jugar, porque yo creo que Klein abrió la puerta para ir a jugar.
a través del juego de los niños y tuvieron profundo impacto sus ideas en el psicoanálisis no solamente de niños, sino también de adultos alrededor del mundo, porque formaron la base de futuras exploraciones y realmente nos permitieron abrir la puerta para ir a jugar, como quisiera hacerlo aquí con ustedes, pero no es tan sencillo. Y permitieron también la posibilidad de atender niños y psicóticos desde la perspectiva psicoanalítica. Sé que muchas cosas voy a repetir de Elsa, por ahí las voy a enfocar desde otra mirada. A lo largo de su obra, Klein basó sus observaciones y conclusiones teóricas en que desde el primer instante de la vida del bebé se establece un vínculo objetal con su madre como defensa contra la amenaza de desintegración proveniente de la pulsión de muerte. Esa hipótesis contrasta con la de Freud, para quien la pulsión de muerte es muda y su accionar se caracteriza por romper ligaduras objetales. Para Freud, la pulsión de muerte ejerce su efecto rompiendo aquello que se juntó por la acción de la pulsión de vida. Lo quisiera explicar de una manera coloquial y animada para poder representarla, como si fuera un dibujo animado. Para Klein, la pulsión de muerte podríamos explicarla metafóricamente como un ladrillo caliente que quema, que el bebé siente en su estómago, lo proyecta hacia afuera con toda su fuerza en busca del objeto, con la presión desesperada de la identificación proyectiva, como si estuvieran viendo en los dibujos animados cuando los chicos tiran con fuerza, ¿no?, un boomerang, y si nadie toma ese boomerang, ¿no?, si nadie lo toma, vuelve con más fuerza y les parte la cabeza. Y yo creo que es eso lo que quiere demostrar Klein. ¿Qué pasa si no hay nadie que tome eso que el bebé tira hacia afuera, que le quema? O sea, comienza el proceso que llevaría a la psicosis. Se le parte la cabeza en infinidad de partes que luego no siempre se pueden reparar juntándolas nuevamente, porque a una edad tan temprana el psiquismo es como un cristal y los pedacitos de los cristales no se pueden ni encontrar ni pegar tan fácilmente. Eso lo vemos siempre en las películas y en las novelas, que cuando está por advenir un brote psicótico es muy habitual que se mire al espejo el protagonista y lo rompa. Podríamos esbozar de esta manera la posibilidad de que se establezca ese vínculo y supongamos que ese ladrillo, simbólicamente hablando, que quema dentro de su estómago y se expele con un grito, le sea devuelto digerido a su debido tiempo, con alimento, cuidados, palabras, caricias. Que acá ya nos encontraríamos con Bion y su descripción de la reverie materna, ¿no? O por el contrario, se encuentra con un vacío, como dice Milton, un vacío infinito y sin forma, una opacidad donde no se puede reflejar, porque no hubo posibilidad de vínculo que contuviera la ansiedad paranoide que lo inunda y caiga vertiginosamente en el infierno tan temido, la desintegración. Klein utilizó la expresión posición esquizoparanoide para describir justamente este proceso como un estado mental primitivo o temprano, ¿no?, como dice Elsa, en el que el yo se siente desintegrado. Esta posición se refiere a una constelación de ansiedades, defensas y relaciones con el objeto interno y externo que Klein considera característico de los primeros meses de vida de un recién nacido y que varía a lo largo de la vida. La principal característica de la posición esquizoparanoide es la escisión, tanto del yo como del objeto, en malo y bueno, muy necesaria en esta etapa, donde predomina la ansiedad paranoide y los mecanismos de defensa como la negación, la identificación proyectiva, la idealización y el control omnipotente del objeto. Esta posición se caracteriza por el hecho de que el bebé no conoce personas totales, según Klein,
sino solo objetos parciales. En la posición depresiva sí se puede configurar objetos totales. El reconocimiento de la madre como objeto total, que integraría idealmente tanto lo bueno como lo malo, marcaría el comienzo de lo que llamó posición depresiva, que se caracteriza por esa relación con objetos totales y por el predominio de la integración, la ambivalencia, la ansiedad depresiva y la culpa. Klein eligió el término posición porque se trata de una configuración específica de relaciones objetales, ansiedades y defensas a lo largo de la vida. Nunca se llega a reemplazar por completo a la posición esquizoparanoide, ya que la integración lograda nunca es total. En ese sentido lo desarrolla Bion cuando habla del péndulo, ¿no? Que se oscila siempre entre lo esquizoparanoide y lo depresivo. Paranoide, esquizoide y lo depresivo. Hay siempre una oscilación entre ambas posiciones, como también pueden surgir defensas neuróticas en una personalidad esquizoide o maníaco-depresiva. Lo interesante es que desde su punto de vista, la forma de integración de las relaciones objetales durante la posición depresiva queda como base de la estructura de la personalidad. Luego, durante el desarrollo, se supone que las ansiedades se atemperan gradualmente en la medida que el yo va estableciendo una relación más firme con la realidad y de esa manera los mecanismos neuróticos van sustituyendo paulatinamente a los psicóticos. Las defensas propias de las posiciones esquizoparanoide y depresiva no desaparecen nunca. Para esta teoría, permanecen activas o pasibles de serlo durante toda la vida, cosa que sostiene Bion cuando habla de aspectos psicóticos y no psicóticos de la personalidad, ¿no? Y operan en las diversas situaciones traumáticas. Abarcarían la posición esquizoparanoide los primeros 3 o 4 meses y los siguientes 3 o 4 la posición depresiva, aproximadamente. Igualmente se trata de una visión diferente al de las etapas de evolución de la libido de la teoría psicoanalítica de Freud, porque Klein considera que de entrada el recién nacido establece con su objeto primario un vínculo intenso, poblado de múltiples fantasías inconscientes que activan defensas extremas como las que acabamos de nombrar, siendo la autora que más relevancia ha dado a la posibilidad yoica del recién nacido de establecer vínculos objetales trascendentes para toda la vida. Con la publicación del psicoanálisis de niños, que la llevó a conceptualizar la idea del complejo de Edipo temprano y la aparición temprana del superyo, Klein sugiere una preconcepción infantil con una pareja de padres excitante y aterradora, sobre la que se fantasea primero como una figura combinada. El cuerpo materno que contiene el pene paterno, los bebés, las fantasías acerca del cuerpo materno. La posición depresiva nunca reemplaza totalmente a la esquizoparanoide y puede decirse que ambas están presentes con diferente predominio, por supuesto. El complejo de Edipo temprano aparece durante la posición depresiva y recién en ese momento se irá configurando la integración a través de los mecanismos de reparación y sublimación. Como dijimos antes, las defensas psicóticas propias de la etapa esquizoparanoide serán sustituidas con suerte por las defensas neuróticas que se configuran durante la posición depresiva. Es importante acá el sentimiento de culpa que conduce al deseo de reparar el objeto dañado. La fantasía de los padres combinados juega un papel importante en ese complejo de Edipo temprano, y ahí es cuando por primera vez aparece cuando el bebé reconoce a la madre como objeto total. Los ataques envidiosos pueden convertir a esta figura en algo terrorífico por los celos que siente cuando va diferenciando a las figuras parentales y sintiéndose excluido, y muchas veces son el centro de sus pesadillas y delirios de persecución en los niños. Bueno, vemos acá entonces la posición esquizoparanoide y la posición depresiva.
con las que fundamentó el efecto de tales estados mentales primitivos en el adulto, permitiendo que sus innovadoras teorías fueran adoptadas y desarrolladas por sucesivas generaciones de psicoanalistas. Klein elaboró el concepto de posición depresiva en relación con el duelo, la reparación y sobre todo la creatividad, y enfatizó además la relación entre el complejo de Edipo temprano y la posición depresiva. Segal, que fue una de sus principales discípulas, desarrolló aún más la teoría de símbolos de Klein e hizo una distinción entre el símbolo propiamente dicho, formado en la posición depresiva, y la ecuación simbólica, una versión más primitiva que forma parte del funcionamiento esquizoparanoide, que equipara pero no simboliza, que es típico en los procesos psicóticos. Hay que tener en cuenta que en el curso de la niñez temprana e interminantemente durante la adultez se retoma a la posición depresiva, como la describe Klein, en sus últimos trabajos al final de su vida, cuando habla del sentimiento de soledad. Con la publicación de Psicoanálisis de Niños en el 33, empezó a organizar sus descubrimientos y a organizar también la teoría del desarrollo del primer año de vida, la contribución a la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos, el duelo y su relación con los estados maníaco-depresivos, que los presentó en el V Congreso Internacional en París. Estoy un poco adelantándome. De esta forma, la neurosis infantil la ve como una defensa frente a esas ansiedades paranoides y depresivas subyacentes y una forma de ligarlas y elaborarlas. A medida que continúan los procesos integradores iniciados durante la posición depresiva, disminuye la ansiedad y la reparación, la sublimación y la creatividad reemplazan a los mecanismos psicóticos. Su libro, un minuto nada más. Bueno, entonces si estoy a medio minuto tengo que adelantarme mucho. Bueno, lo que yo quería decir con abrir la puerta para ir a jugar, ¿no? Es la importancia que, digamos, fue Klein para el desarrollo del pensamiento psicoanalítico, para el trabajo con niños, para sus seguidores. Sobre todo podemos decir el punto culminante cuando habla del impulso epistemofílico, el impulso de saber, donde surge simultáneamente con el sadismo sobre el cuerpo materno y sus contenidos fantasiados. Las fantasías sádicas dirigidas contra el interior del cuerpo materno constituyen la relación primera y básica con el mundo exterior y con la realidad. Acuérdense de la famosa frase, agarrá los libros que no muerden, o el libro de Haddad que se llama Comerse el libro. O sea que ese primer objeto de conocimiento es en el que vuelca todo su sadismo. Por consiguiente, el desarrollo del yo y la relación con la realidad dependerán del grado de capacidad del yo en esa etapa tan temprana para tolerar la presión de las primeras situaciones de angustia. Como esta breve aproximación ha comenzado con la frase abrir la puerta para ir a jugar, me pareció interesante hacer una relación con Lacan, autor con el que quizás estén más familiarizados y lo que sostienen algunos de sus discípulos. Como Éric Laurent, Lacan indicó que Melanie Klein hablaba principalmente de lo imaginario. En tanto Lacan hablaba o ponía el acento en lo simbólico y la estructura del significante, la concepción de Lacan estaría muy cercana a lo que Klein llamó fantasía inconsciente. Desde esta perspectiva, y hablando del juego y el jugar, Klein nos ofrece una descripción importante del juego de los chicos como un goce, cuando ella relata cómo el chico entra en contacto por primera vez con un set de juguetes que ella ofrece en su mesa baja, y lo ofrece como corresponde al principio, ya termino de decir, donde aún los más inhibidos los miraban furtivamente. Lo que quiero hacer es esa relación que, aunque Klein no teorizó en ese sentido, usaba esa caja de juegos
cada una diferente, como dice Eric Laurent, de la otra, como un set de significantes, con los cuales el chico puede construir un juego que ella consideraba interpretable de la misma forma como Freud interpretaba los sueños. Evidentemente lo que proponen es que Klein intuía que el significante no está limitado al soporte fonético, a la palabra. Ella experimentaba jugando con los juguetes como si estuviera jugando con significantes. Me pareció importante traerles esta relación. Ya no puedo seguir. Bueno, gracias, Hilda. Tengo varios anotados para hablar. Darío, ¿querés agregar algo o después? Sí. Para que después se va a perder. Bueno. No, me gustaría preguntarle, bueno, Hilda se recorrió todo, así que ya no hay nada que preguntarle casi, pero me gusta, era cierto lo de que quería hacer una hora. No, le quería preguntar a Elsa si se puede, traer la anécdota antes de que se pierda, la anécdota que dijiste que tenías respecto de las críticas. Sí, por supuesto. Y la otra es que, bueno, seguramente vos también se lo reprochás a Klein esto de ocuparse tanto del objeto interno. Sin embargo, también reconoces que Richard se curó de un montón de cosas, ¿no? Digo, finalmente parece que el punto de vista era bastante fértil. ¿Qué puedes decir de eso? Bueno, si les parece, le doy la palabra al público y después volvemos. Tengo una lista, así que les voy a pedir, por favor, una vez más, que sean breves. Evitemos las grandes exposiciones, así podemos dialogar entre todos y se hace rico el intercambio. Bueno, vamos a empezar por Cacho Gómez. Bueno, ante todo, ¿se escucha? Ante todo quisiera felicitar a los expositores y al coordinador de la mesa que, bueno, me hizo acordar los viejos tiempos cuando comencé a formarme y lo importante que era todo lo keynesiano y cuánto nos sirvió y cuánto pudimos hacer después, ¿no? Con lo que Klein dejó. Hubo algo que en la mesa se mencionó, que es la poca presencia que tuvo el padre en la obra kleiniana. Klein privatizó muchísimo a la madre. El caso de Rilla que tocó hoy, fíjate, un padre que era muy bueno, era un padre bastante complaciente, pero bastante inoperante. Hay un trabajo de Aide Feinberg, una analista argentina radicada en París, del año... ¿Cómo? Ah, bueno, si me escucha, Aide sabrás, en 1976, que está en la revista de Psicoanálisis, donde ella hace una exposición sobre la falta del padre, ¿no? Y cómo tomó, si mal no recuerdo, si alguien me está escuchando, a la guerra como un reemplazante de la función paterna, ¿no? Con todas las sociedades paranoides que eso depositó. Si esta idea me gustaría escuchar, si ha podido responder algo. Es muy importante esto porque ella habla de cómo Melanie Klein trabajó con incluyó la guerra, ¿no? Y en momentos una sesión que se va de Escocia a Londres, Melanie Klein, todo lo que sucede cuando vuelve de Londres, y de la
manera especial de entenderla. Lo mismo Madé, en su momento, también estuvo en ese mismo año que nos daba niños, y Arminda Verasturi también, que también transmitió la teoría kleiniana, pero a su manera particular, con toques que la hacían más latinoamericana, ¿no es cierto?, que aquella. Y fue importante, fue un momento importante, como dijo Elsa, la teoría tiene sus excesos, tuvo sus excesos, cosas que no todos coincidimos, pero para el psicoanálisis de niños, para el psicoanálisis psicóticos fue fundamental. Ahora, yo creo que muchas de las teorizaciones de Melanie Klein tienen que ver con su vida, como dijiste vos, Elsa, y que plantea Phyllis Grosskurt en su biografía, porque las grandes depresiones de ella que vienen después de los duelos, primero por su hermano y después por no haber podido hacerse cargo de sus hijos, después se le muere un hijo también, así que realmente tuvo una vida muy complicada y yo creo que están mucho teñidas las teorías por la propia vida. Lo mismo que el concepto de envidia. El concepto de envidia, que es uno de los más resistidos de Melanie Klein, yo creo que tienen que ver con la familia donde ella se crió, que también que pasaba todo esto. Entre nosotros, por ejemplo, Ángel Garma, el concepto de envidia, él consideraba que en realidad lo que Melanie Klein llamaba envidia era instinto de muerte. Gracias, no se puede, bueno, tenemos que pasar el micrófono. Momento. Muchas gracias. Arnaldo Mola. Muchas gracias. ¿Se oye? Si no, me pongo a gritar. ¿Se oye? ¿Sí? Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, dense por felicitados y por admirados todos los participantes de la mesa. Yo quería hacer un par de consideraciones que las voy a hacer rápido, casi instantánea, y después una pregunta. Durante mucho tiempo, después de que la estrella kleiniana amenazara con declinar, la gente, sobre todo los profesores, decían que de todas maneras nos queda en el ADN, nos queda en todo esto, la vigencia clínica de Melanie Klein. Yo no estoy tan seguro hoy por hoy. No estoy tan seguro porque los análisis de una vez por semana y sin la consideración sostenida de la transferencia no pueden ser lo mismo que o algo parecido o continuadores de la vigencia clínica de Melanie Klein. Eso quería decir. Después hay muchas otras cosas respecto de los discípulos y todo eso, pero la pregunta que quería hacer es, ¿alguien sabe en realidad por qué se apagó la estrella kleiniana tan rápidamente y fue tan rápidamente sustituida? ¿Quién testeó los conceptos teóricos de unas y otras teorías, como para decir correspondieron estos cambios? ¿Quién los testeó? Porque hay varias hipótesis. Hay hipótesis de tipo político, hay hipótesis respecto del rechazo del hegemonismo kleiniano, porque quedó contaminado durante mucho tiempo, quedó contaminado con el mando institucional. Bueno. Gracias, Arnaldo. Gracias por la brevedad también. Mirta Goldstein, y después volvemos a la mesa. Bueno, yo también me sumo a las felicitaciones porque fue una clase de Melanie Klein y la verdad que me hubiera gustado que hubiera habido hoy muchos candidatos porque me parece que justamente la intención de esta mesa
es recuperar un pensamiento. Y voy a contestar brevemente también a Arnaldo. A mí me parece que después del olvido viene el retorno. Entonces, quizá hubo que haber olvidado un poco a Melanie Klein para hoy poder retomarla y ver qué va a surgir a partir de esta mesa. A lo mejor surge algún seminario nuevo, diferente también. Bueno, entonces ya dije la intención de la Secretaría Científica. Pero tengo dos preguntas que a mí siempre me quedaron, quizá ustedes que saben más Melanie Klein que yo, porque confieso que no soy una experta en Melanie Klein. Tengo siempre dos preguntas que me quedan. Una, ¿qué pasó en Melanie Klein con los mecanismos prerrepresivos, transformación en lo contrario y vuelta contra sí mismo? Y dos, ¿qué pasa con la pulsión parcial? Porque en las teorías posteriores el objeto parcial es posterior a la castración. Yo acuerdo con el Edipo temprano, pero me quedan estas dudas desde, digamos, una, la pulsión parcial, el objeto parcial, cuándo adviene y de qué manera, y los mecanismos prerrepresivos, cómo se incluyen en la teoría kleiniana. Yo sé que son preguntas grandes, pero bueno, a lo mejor algo me pueden decir. Gracias. Gracias, Mirta. Bueno, le devuelvo la palabra a la mesa y después tengo más colegas anotados para hablar. Así que, sí, Elsa, por favor. Bueno, gracias por las preguntas y los comentarios. Primero, Darío, voy a seguir el orden. Primero, Darío, del objeto externo, que se quedó curioso, y que les voy a contar es un poco, bueno, es medio un exabrupto. En el seminario de Willy, yo siempre le recordaba a Willy lo del objeto externo. Y un día me dice, Elsa, ya me tiene podrido con el objeto externo. Porque indudablemente era un mundo fantasmático sin objeto externo. Eso es lo que es la anécdota que te debía, digamos. Cacho Gómez realmente recuerda muy bien el tema de Aide, el trabajo de Aide sobre Richard. Y el tema de la falta de padre, bueno, Aide está en una lectura distinta, digamos, pero justamente yo lo que quería decirte que Groskurz plantea lo mismo que yo, digamos. El padre estaba muy grave, incluso un día él entra a la casa, porque él vivía con la madre, evacuado, iba a dar las sesiones todos los días. Una vez por semana iba a ver al padre. Llega y está en el baño tirado con un episodio cardíaco grave. O sea, era una situación sumamente grave. Además era un padre con problemas de hipoacusia, así que era un padre con dificultad de comunicación. Pero en general el padre para Klein es como un objeto parcial, es el pene que maneja la madre, más o menos. Le cuesta darle el lugar de objeto equivalente a la madre. Eso es mi crítica, digamos. Pero te agradezco lo que trajiste, me parece muy importante. Sarita, bueno, recuerda nuestras buenas épocas, que ya ni me entiendo la letra yo, pero traeslo, sí, el tema que es muy interesante, que Groskurz también lo trae, cómo ella escribió sobre el duelo y las defensas para el duelo, porque indudablemente su vida está atravesada. Cuando ella tenía 4 años se le muere una hermana, cuando tenía 20 años se le muere Emanuel, que era el gran amor de su vida, el hermano. Tiene muchos duelos. Después un hijo, Hans, se muere en una situación dudosa, que no se sabe si es suicidio o accidente, pero su vida está atravesada por muchos duelos muy importantes. Y después la terrible situación con Melita, que los chismes decían
que era una situación, bueno, no es pertinente, me parece, pero la hija la odiaba y la odiaba públicamente y la criticaba y la atacaba en las reuniones científicas. ¿Cómo? Sí. Ahora, Arnaldo trae el tema muy importante, el tema de los cambios. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con...? Yo creo, mire, que los fuertes kleinianos duros fueron los que se fueron a hacer Abdeva. Y aquí entró una corriente lacaniana fuerte liderada por Willy. Entonces, eso fue, digamos, la parte política, digamos. Política, y te voy a decir, les voy a decir algo que me perdonen los colegas lacanianos. Se instauró el terrorismo lacaniano. O sea, cuando uno hablaba de Klein o decía algo que no era exactamente lacaniano, lo masacraban a uno. Llegó un momento que uno más vale no abría la boca. Yo no es mi caso, pero no abría la boca porque era muy difícil decir algo que no fuera lacaniano. Entonces, eso fue un problema de convivencia. Después, por suerte, llegó el pluralismo y todos pudimos, digamos, opinar diferente, incluso aprender de los otros y dialogar, y un pluralismo útil y enriquecedor, es lo que yo pienso. Mirta, haces unas preguntas muy difíciles. Lo que te puedo decir, cuando decís pulsión parcial, mira, Klein deja de lado el tema de la pulsión, por eso es la teoría objetal. Lo parcial para ella es el objeto. Y sí, ella no piensa en términos de pulsión, piensa en términos de objetos. Es un mundo de objetos, incluso, y un mundo de objetos que se introyectan. Por eso temprano se construye el yo, se construye un super yo temprano, se construye una relación de objetos. Ella obvia el narcisismo. Las preguntas tuyas son para pensarlas. Gracias, Elsa. Bueno, ahora breve le paso la palabra a Hilda y después... No sé por qué lo de breve. Bueno, yo les digo, claro, yo me salía de la vaina. Les digo que yo no me imagino el trabajo con chicos psicóticos y autistas sin la base, la teorización de Melanie Klein. Directamente no me lo imagino. Así que en ese sentido voy a parecer, no quiero ser fanática porque no soy fanática, pero reconozco que para todo lo que tiene que ver con psicosis, Melanie Klein realmente nos permitió abrir la puerta para ir a jugar y meternos en esos mundos de fantasía, ¿verdad? Que ella permitió desarrollar y que acompañamos a nuestros pacientes, tanto niños como adultos. No me lo imagino sin esa teorización. Y quiero agregar algo que también es muy importante, que es cierto lo que dice Arnaldo, que Richard se analizaba 6 veces por semana, incluso el domingo. Yo he tenido ese tipo de pacientes en su momento, y que es cierto que en poco tiempo se resuelven situaciones que de otra manera es imposible. También es cierto que a Richard ella le hablaba de Hitler, le hablaba de la fantasía de que Hitler, como ella era austríaca, la iba a matar. No dejaba fuera completamente, para mí entender, la guerra. Pero claro, como se darán cuenta, tengo un posicionamiento de muchísimo agradecimiento, ¿no?, hacia sus teorías. Pero es cierto que una vez por semana atender psicosis, las cosas se complican y muchísimo, y tenemos que recurrir a muchas cosas entre las que aparece, por supuesto, la medicación. Lo que quería, digamos, remarcar
digamos, era estos aspectos y algo que ocurrió cuando le preguntaron a Anna Siegel, que para mí fue una de sus más fieles representantes, porque hay que pensar que Klein se opuso a Freud. ¿Quién se animaba a oponerse a Freud? Freud defendía a Ana Freud porque era su hija, o sea que era puro nepotismo. Tenemos antecedentes de nepotismo en la formación de las asociaciones psicoanalíticas. ¿Y quién se animaba a oponerse a Freud en esa época? Ahora hablamos de la deconstrucción del patriarcado y no nos damos cuenta que por el solo hecho de ser mujer y encima rechazar el padrinazgo de Freud, realmente fue una persona con una seguridad en sus investigaciones y en lo que hacía, que por ser mujer fue muy castigada. Por ser mujer se dice que escribió eso porque se le murió el hijo, lo otro porque se le murió el otro. Es cierto que su historia fue así, pero también es cierto que en esa época los chicos se morían, y mucho. No había penicilina tampoco. O sea que todas estas cosas que nos sorprenden ahora, pero hay que pensar que era mujer. ¿Qué diríamos ahora? ¿No? Esto quería remarcarlo, y también lo que dice Anna Siegel. Cuando a Anna Siegel le preguntaron, yo tuve mucho contacto con Anna Siegel y he supervisado con ella, e incluso con Francis Tastin. Francis me dijo, Klein no nos dejaba trabajar el binomio madre-hijo en autismo, ni a las chicas eran ella, Anna Siegel y ¿cómo se llama? Bueno, Margaret Mahler, eran las chicas. Era muy firme en sostener, también fue muy firme Freud. Freud se peleó con Jung, se peleó con Ferber, se peleó con Ferenczi, despachó también a unos cuantos, con Adler, es decir, para defender lo suyo. Y ella, por ser mujer, se lo podemos perdonar también. Cuando Anna Siegel, que nadaba todos los días, tomaba whisky, se fumaba un habano, era su discípula directa, se le pidió su opinión acerca de lo que el futuro depararía para el psicoanálisis. Ella mantenía la idea, y viene un poco a tu pregunta, Arnaldo, de que era fundamental continuar prestándole atención al poder de la parte psicótica de la personalidad, tanto en el paciente como en la mente del analista, como en el mundo sociopolítico. Ella escribió El silencio es el auténtico crimen, refiriéndose a la bomba atómica, de la cual nadie hablaba demasiado, ¿verdad? Y les quiero relatar un hecho paradójico. Bueno, sí, no, ya redondeo, sí. Que una frase de Anna Siegel fue elegida, ¿no? Y está en el monumento a las Torres Gemelas, que las tiraron, fue elegida una frase de ella, del 11 de septiembre del 2001, para la construcción sobre el edificio conocido como Equitable Building, un mural de 70 pies de altura, pensado para simbolizar la continuidad de la vida después de la destrucción, y ya que hoy en Rosh Hashanah les digo lo mismo, la continuidad de la vida después de la destrucción. Una frase de Anna Siegel que dice: es cuando nuestro mundo interior está destruido, muerto y carente de amor, y cuando nuestros seres queridos se vuelven fragmentos y estamos inmersos en una indefensa desesperación, que debemos crear nuestro mundo otra vez, juntando nuevamente las piezas e infundiendo vitalidad a los fragmentos muertos para recrear la vida. Como es jugando. En este día me pareció importante hablar de esto. Quiero decir algo que me olvidé. Sí, por favor. Sí, por favor. Le quiero decir a Arnaldo algo muy importante que dijo él, que es el tema del análisis de una vez por semana. No se podría hacer el análisis Klein era de una riqueza clínica, el análisis kleiniano. Yo aprendí la clínica con el análisis kleiniano. Y la sesión de alta frecuencia, que favorece la regresión útil y la dependencia útil, esa experiencia solamente se obtiene con la alta frecuencia. Y los kleinianos trabajaron mucho con el tema de lo no verbal y lo emocional.
Madrid tenía una teoría que como emigraron y no manejaban la lengua, se dedicaron mucho a lo no verbal, digamos, pero todo lo que es el paciente cuando entra, cuando sale, cómo se mueve, lo que dice, etcétera, etcétera, todo lo preverbal y paraverbal lo trabajaron con una fineza, la fineza clínica de los kleinianos, yo aprendí eso mucho, digamos. Indudablemente que la alta frecuencia es la que favorece eso. No es lo mismo un tratamiento de baja frecuencia o de una sesión semanal, no hay, digamos, no hay regresión útil, no hay dependencia útil, es otra cosa, es diferente. Gracias, Elsa. Darío, por favor. No, una cosita. Yo advino el psicoanálisis cuando la estrella kleiniana ya estaba casi en el suelo, y lo que opino, o sea, a ojos inocentes, es que me parece que se cayó de un fanatismo en otro, o sea, por eso se destituyó uno y se puso otro, o sea, se pasó del pechocentrismo al falocentrismo, pero de manera fanática, no por una cuestión elaborada ni mucho menos. Gracias, Darío. Quiero decirle algo a Hilda. Cuando Melanie Klein usa el material Hitler o cuando un país, porque el niño Richard estaba atento con el mapa y las invasiones, lo usa como elementos, como si fuera un dibujo, un juego común en vez de un animalito, usa Hitler o usa eso, pero nunca habla del miedo, del desamparo que implica vivir en estado de guerra, evacuado, con hermano en la guerra o hermano o el papá muriéndose. Eso es lo que quiero decir. Lo resignifica con el fuego. Bueno, no es gracias. Lo resignifica, lo obvia. Bueno, Ricardo Espector, por favor. Bueno, mientras tanto les comento que tenemos 5 personas para hablar y poco tiempo, así que les voy a pedir una vez más que sean breves, así podemos hablar todos y volver la palabra a la mesa. Bueno, seré lo más breve posible. Quiero enfocar un punto que hasta ahora no se tocó en la riqueza de lo que trajeron, que es el modo peculiar de escritura de Klein. Yo tengo una experiencia aquí, hablando de lo que decía Mirta, de ya casi 15 años de dictar seminarios de Klein o que incluyen obra de Klein. Y es una tarea realmente casi de traducción para los candidatos, la que hay que hacer sobre el modo particular de escritura de Klein. Creo que es una de las razones que tiene que ver con lo que decía Arnaldo de apagar la estrella, que creo que vale la pena decir que eso es para APA, ¿no? Porque basta ir a cualquier congreso internacional para saber la vigencia que tiene Klein, y Bion, está por todos lados, ¿no? Me parece que quizá Arnaldo aludía a eso, y también Darío, ¿no? Al cambio de fanatismo, de eje central, que sin duda enriqueció a APA, porque vino otra cosa, como decía Mirta, se puede volver, pero permite este pluralismo del que disfrutamos. Después, tema del objeto externo, a mí me parece clarísimo que Klein le da una importancia enorme, lo único que no interpreta al objeto externo, pero está explícito cuando habla, por ejemplo, el caso de Dick, la amamantó hasta tal edad, después cambió la niñera. Bueno, me parece que ahí hay un malentendido en cuanto a porque si no, no se puede iluminar el mundo interno si no se presta atención al mundo externo. Y creo que se nota, basta ver cualquier material para ver que una cosa es que no interprete centrado ahí y otra cosa es que no se le preste atención. Y eso vale, también me parece que el tema de una vez por semana es interesante porque obviamente no se puede desplegar la técnica de Klein, pero sí, yo por lo menos sin ninguna duda hago uso de lo que aprendí de Klein cuando trato pacientes una vez por semana, porque el sistema de fantasías que ella describió se sigue observando, la técnica se tendrá que adaptar, pero me parece, quizá, no sé si hay tiempo que Arnaldo lo diga, pero me parece que debe ser una experiencia de todos, no se puede desplegar
tengo que apurarme, no se puede desplegar la regresión, como dijeron, pero no quiere decir que no pueda hacerse uso sobre todo el sistema de fantasías que describió. Y una última cosa respecto a lo emocional que traía recién Elsa. Me parece que eso es clarísimo, que todo el enfoque kleiniano y postkleiniano pone el acento de la lupa en las experiencias emocionales, que como son cosas relativamente inefables, también son difíciles de transmitir. Y ahí eso tiene que ver con cierta falta de rigor que puede haberse a veces en la obra de Klein. Bueno, muchas gracias. Gracias Ricardo. Abel Feinstein. Gracias. Bueno, retomo un poco lo que decía recién Ricardo. A mí me parece que plantear que la teoría de Klein, digamos, es imposible de aplicar por fuera de un análisis de alta frecuencia de sesiones, lo mismo que decir que es básicamente útil para psicóticos y para niños, creo que nos deja a Melanie Klein afuera de las posibilidades de nuestra práctica actual. Entonces creo que nuestro desafío es cómo usar la teoría kleiniana en la práctica actual y no solamente con niños y con psicóticos. En ese sentido, a mí personalmente me sirve el artículo de Willy Baranger del 73 de Edipo temprano y complejo de Edipo. Y me gustaría, digamos, si alguno lo tiene en la cabeza, pero rápidamente, digamos, para Willy Baranger, en el momento en que pasa de la teoría kleiniana a la teoría lacaniana, dice que el Edipo en Klein no es un complejo, porque determina, Darío lo dijo al principio, es un punto de partida de un punto de vista genético, mientras que el complejo de Edipo en Freud, y por eso la importancia de llamarlo complejo y no al de Klein, es un Edipo que resignifica a posteriori. Dice que es un conjunto fantasmático. Por eso, entonces digo, me parece que trabajar la idea que trae ahí Willy Baranger de diferenciar Edipo temprano del complejo de Edipo, y lo otro que dice en ese artículo, que para mí es fundamental, y lo que dijo recién Ricardo, él dice que en el contexto de una terceridad que introduce la teoría lacaniana, él sigue manteniendo la importancia de la interpretación del mecanismo proyectivo-introyectivo de la relación diádica. Más o menos así. Entonces, yo creo que eso se puede seguir, como dijo Ricardo recién, se puede seguir haciendo aunque uno trabaje una vez por semana. Yo sigo pensando que el paciente entra en un juego proyectivo-introyectivo. Ustedes tienen razón, no lo podemos desarrollar como se desarrollaba antes, pero no tiremos el agua con el bebé, porque si no, entonces, como no se trabaja más 4 veces por semana, no hay más kleinianismo. Gracias. Gracias, Abel. Héctor Krakow, y mientras voy a leer un mensaje que nos llegó de de Patricia Morandini Roth, que está conectada por ClickMeeting. Dice, gracias a todos, el legado y recuerdo de Klein es indescriptible y su técnica de juego. El jugar, como dice Ilna, en sesión la utilizan muchos sin ser psicoanalistas. Es un vértido, pero la idea perdura pasando las fronteras formativas. Gracias a todos. Héctor Krakow. A mí me gustó mucho la participación de la mesa. Me estaba acordando que me parece que cuando yo entré a APA participé de un seminario donde Elsa era docente, era un grupo docente donde estaba Bención Vinograd y Maruco en su momento, en el año 75-76. A mí me parece que yo coincido con algún postulado de la metodología de la investigación. Todo sistema tiene un punto de inconsistencia. Todo sistema tiene un punto de inconsistencia. Quiere decir que todos podemos tener la ilusión que tenía la madre de Ulises con Ulises, pero siempre está el talón, sería algo así. No duran para siempre. Por ejemplo, la relación sujeto-objeto viene de Descartes. Ahora coincide en nuestro lenguaje sujeto, objeto y otro, pero son dimensiones teóricas distintas. Tenemos que saber que convivimos con geografías teóricas de distinta dimensión. Por último, a la APA le costó escisiones la relación con el mundo externo. Documento, plataforma. Le costó otra escisión, de la cual yo fui parte, en la creación de Abdeva con respecto al mundo kleiniano. Pero yo festejo esta mesa porque vuelve a recentrar la importancia del mundo interno,
de la realidad psíquica, más allá si uno después interpreta a lo kleiniano o no, porque a mí me parece con mucha preocupación que hay un deslizamiento progresivo hacia la realidad fáctica, y me parece que el psicoanálisis corre un enorme riesgo en ese sentido. Gracias, Héctor. Felisa Huidar. Bueno, muchas gracias a Secretaría Científica por el tema, ya lo dije esta mañana, a la mesa porque fue muy rica realmente, y voy a ser breve en decir 2 o 3 cositas que me parece importante. Por un lado, coincido un poco con lo que dijeron todos acerca que, y especialmente con Richard, Melanie Klein tomó en cuenta con la realidad externa, porque ella decía, bueno, con este paciente que me tenía que acompañar una cuadra, o que lo tenía que llevar, o que me esperaba en la puerta, o que incluso le ponía la mano en la cartera, ¿no? Se le metía en la cartera, en fin, tomaba en cuenta esa realidad. Pero me pareció interesante lo que dijo Elsa acerca de la contratransferencia, porque justamente en Richard me parece que ella, si bien no la utiliza, no la interpreta, pero toma en cuenta, porque ella dice siempre, a este paciente lo tomé 4 meses porque sabía que lo iba a poder ayudar. Y después dice, hice tal acto porque sabía que esto iba a querer decir tal cosa. O sea que la contratransferencia la tomó, y eso es muy importante porque los analistas de niños trabajamos con la contratransferencia. También me gustó mucho lo de Hilda. Nosotros los analistas de niños, como jugamos todo el tiempo, entonces tomamos mucho la metáfora de abrir la puerta para ir a jugar. Yo dije hoy que nos abrió Klein la caja de juguetes de su cabeza, de sus pensamientos, de sus ideas, ¿no? Ahora, la pregunta, como estamos hablando de la vigencia de Melanie Klein hoy, la pregunta es, nosotros, si abrimos la puerta del consultorio, ¿podemos ver jugar a los chicos? ¿Y de qué depende que un chico en el análisis juegue? Bueno, dejo acá. Gracias, Felisa. Cristina Rotter, no la veo, se fue. Bueno, entonces le devuelvo la palabra, bueno, le voy a dar 1 minuto la palabra a Arnaldo, que me la pidió, me está levantando la mano, y después volvemos a la mesa. No, le quería decir a Abel que lo que no se puede, no se puede. No, pensar que se puede lo que no se puede también es algo que se llama omnipotencia. Eso. Bueno, Elsa, por perdón, favor. No. Lo que quería decir, se llama omnipotencia porque una cosa es hablar de las fantasías inconscientes más profundas y otra es trabajarlas en el campo psicoanalítico, cuando se presentan y con las asociaciones correspondientes, para que resulten convincentes, no para ser señaladas nomás. Eso quiero decir. Gracias, Arnaldo. Gracias. Elsa. Sí, gracias, Arnaldo. Ay, perdón, Elsa. ¿Te puedo Elsa, ¿te puedo interrumpir 1 minuto para leer un mensaje de Aide Feinberg? Yo lo que pasa, como me lo daba Arnaldo, no me podía negar. Perdón, Elsa, te voy a interrumpir 1 segundo para leer un mensaje de Aide Feinberg. Acá, Laura, acá. 1 segundo que voy a leer un mensaje de Aide Feinberg que estaba conectada, que dice, quiero agradecer el haber hecho y por las interferencias de la técnica no pude escucharlo. Si pudieran enviarme el mail, estoy como siempre muy ligada a mi querida APA y en la que continúo en constante diálogo. Un abrazo. Una reunión de mucho valor para seguir pensando tanto por las valiosas ponencias como por el diálogo con otros participantes. Gracias, Aide Feinberg. Aide Feinberg. Estaba conectada y escribe qué divina. Ahora sí, Elsa, adelante. Quería decirle a Abel que todos trabajamos con un paciente 1 vez por semana y tratamos de hacer lo que podemos y tratamos de adaptar en 1 vez lo que antes trabajábamos durante la semana. Es a costa, como decía Lieberman, a costa del analista, porque
Cuando trabajamos con un paciente con problemas importantes, si no lo vemos hoy, lo seguimos mañana o pasado, pero si no, lo tenemos que dejar acomodado hasta la semana que viene. Es el estrés, es una exigencia muy grande y no es exactamente igual, es lo posible, si lo vemos desde ahí, pero no es lo mismo. Yo quería la oportunidad de trabajar 5 sesiones semanales y una sesión semanal no es lo mismo el tratamiento con la regresión útil y la dependencia. Antes, por ejemplo, los pacientes cuando se iban organizaban con meses el duelo de la separación. Ahora mandan un WhatsApp. Bueno, yo le quería decir al colega, cuando yo hablo del objeto externo, pienso en Winnicott, que no existe un niño sin la madre, la importancia de la madre es suficientemente buena. No es que niego la importancia del mundo interno, trabajamos con el mundo interno, eso es obvio, digamos. O cuando Green dice, la respuesta por la contratransferencia, me encanta esa frase de Green, la respuesta por la contratransferencia es lo que debía haberle dado el objeto o haber recibido del objeto. O sea, supongamos el dolor o la preocupación que uno siente en la contratransferencia es lo que debía haber sentido el objeto que sostiene y no lo hizo. Es una carencia de la relación con el objeto que construye. Porque el ser humano se construye con la experiencia de satisfacción y con la relación del objeto que sostiene. Yo soy básicamente freudiana, aunque me gustan muchas de las cosas kleinianas, como saben, bueno, he estado empapado, me he criado en un ambiente kleiniano. Ante todo, gracias a todos. Yo considero, siguiendo con lo que estaban diciendo, que hay que saberla, que Melanie Klein hay que estudiarla, hay que aprenderla y después eso queda adentro y como dice Elsa, uno lo va instrumentando de la manera que puede. Nos da la base, nos da esa solidez. Es lo mismo que uno puede decir, bueno, uno lee Shakespeare, lee esto, lee el otro, todo eso forma parte de nuestra espesura interna. O sea que ella abrió la puerta también para que después viniera Bion con el concepto de reverie, el poder transformar el terror sin nombre y nominar al terror sin nombre. Después vino Winnicott, que habló del jugar jugando, o sea que ella habló del juego, el significado del juego. Y Winnicott le agregó el jugar jugando, la importancia del fluir del juego más que la simbolización del juego. Y así se fueron sumando, pero fue realmente una mujer revolucionaria que no le perdonaron que fuese mujer y que además escribió Envidia y Gratitud. Y una de las cosas que yo pude observar, tanto en la facultad como en distintos lugares de estudio, es que todo el mundo leyó Envidia, pero nadie leyó Gratitud. Y esto es una temática muy llamativa que quería remarcar. Yo personalmente le tengo una inmensa gratitud a Klein, así como fue un ser humano con todas las cosas que nos acontecen a los seres humanos, la vulnerabilidad, los errores, los miedos y los temores. Pero realmente es muy llamativo en el trabajo que ella hace de la posición depresiva, bueno, el tema de la gratitud, que no lo leyó nadie, y de hecho si hacemos una estadística, nadie leyó gratitud, lo cual nos llama un poco a reflexionar al respecto. Pero bueno, después en la sociedad británica se dividió, nadie aceptó que todos teníamos mecanismos psicóticos, que después Bion lo enfatiza, ¿no? Aspectos psicóticos y no psicóticos de la personalidad, se ofendieron, se dividieron. Bueno, pasó lo que tiene que pasar, ¿no? En todo grupo humano, pero que realmente ella pudo despuntar y abrir la puerta para ir a jugar.
Gracias, Hilda. Darío, ¿querés agregar algo para cerrar? Decía algo. Decía algo, Darío. Digo algo, bueno. No, nada, pensaba en que sí hay modelos teóricos que son inalienables y imposibles de dejar de lado, más allá de la técnica, ¿no? Que el tema de, por ejemplo, el Edipo temprano y el Edipo tardío me parece que es... Y este trabajo de discriminación que hizo Willy me parece que es brillante, digamos, ¿no? Porque tomar al complejo de Edipo temprano como un conjunto fantasmático y no como un complejo, como el complejo nodular de las neurosis, me parece que es una discriminación necesaria de hacer para que podamos trabajar, porque si no, si se nos confunde uno con el otro, se produce un deslizamiento, que yo no sé si lo puso el lacanismo o ya estaba en Freud, digamos, ¿no? Pues el Edipo tardío lo describió Freud, no Lacan. Y que hay un salto entre el Edipo temprano y el Edipo tardío. O sea, el pasaje del 2 al 3 no es paulatino, no es... bueno, hay una palabra ahora que están usando demasiado que no la quiero usar en política. No se da por gradualismo, sino es un corte. Gracias. Hilda se olvidó de decir algo. No, ahora me lo olvidé de vuelta. No. Bueno, no, me animo. No, siguiendo con esta línea, digamos, del tema de la mujer y la deconstrucción del patriarcado, no nos olvidemos que cuando Winnicott habla de la madre suficientemente buena, es porque lo llaman para que hable por radio, porque las mujeres habían ocupado el lugar de los hombres en la Segunda Guerra y no querían volver a casa, y los pibes estaban cada vez más locos. Entonces le piden que por favor les pida que vuelva, que sean suficientemente, no que sean muy buenas, con toda la exigencia que tenían antes, que sean más o menos buenas, suficientemente buenas. O sea que no nos olvidemos cómo el mundo externo estuvo siempre presente. Y yo sigo considerando que para Klein también, y ella lo dice en sus primeros escritos, no es que ella lo deja de lado, enfatiza, no puede quizás tomar todo, pero lo enfatiza, y de hecho su discípula Ana Sigal dice, ¿qué espera el psicoanálisis del futuro? Bueno, reconocer los aspectos psicóticos en el individuo, en la sociedad, la cultura y la política, y tenerlos presentes. O sea que está presente el mundo externo siempre, a mi entender, de distintas formas. Espérate que yo te digo, yo creo que lo descalificás a Winnicott, porque la madre suficientemente buena era tan importante para él que decía, no existe niño sino una madre. O sea que es todo el niño ligado a la madre, más ligado al concepto, aunque no él no lo usaba, de narcisismo, y eso fue lo que lo separó de Klein y lo alejó de Klein y lo que lo hizo independiente. Digo esto para... No, está bien lo que decís, pero justamente había también un motivo político, por eso lo marqué, porque había un motivo político y es cierto también de que Klein le pidió a Winnicott que analizara a su hijo con la condición de que ella lo supervisaba y Winnicott no aceptó, por supuesto. Todo eso es otra historia. Entonces son todas historias que se van sumando. Escúchame, es otra historia. Lee Philip Grosscut, que es un libro avalado por la Sociedad Británica y la familia, porque Eric intervino ahí también, y vas a poder aclarar algunas cosas. Bueno, muchas gracias a los tres y bueno, seguiremos la próxima. Yo tenía ilusión de dialogar. Yo tenía ilusión de dialogar, pero no dialogar.